tema, políticas de clasificación. Sí, retomando un poquitito lo que eran los procesos técnicos dentro de la biblioteca, dentro de la capacitación, habíamos dicho que el material ingresaba a través de una lista de pedidos que se elabora conforme un usuario, se le practicaba el sellado, ¿sí? Y también se lo inventariaba. Un puntito ahí. El inventario si pueden hacerlo con tinta roja, ¿sí? El número inventario perteneciente a la biblioteca con tinta roja. Así se lo diferencia el número de patrimonio. Y ustedes a simple vista, a la hora de asentar, el día de mañana, si Dios quiere, ya va a estar esto todo con código de barras, como lo estamos implementando acá en la biblioteca, a través del COA, el sistema de gestión, y con un escáner se lo va a poder levantar. Pero mientras tanto, si puede ser con tinta roja, le va a facilitar identificar mejor el ejemplar y que uno no se confunda a veces con el tema de la numeración, inclusive en la carga, ¿sí? Cuando tengan que cargar los campos van a ver, pero eso es otro tema que después lo vamos a desarrollar con mayor amplitud. Bueno, una vez que dijimos esto con respecto al tema del inventario, vamos a ver que cada libro que ingresa a la biblioteca, que fue controlado, que ya fue sellado y debidamente inventariado, necesita ser catalogado y clasificado. ¿A qué nos referimos con la clasificación? Bueno, es englobar ese tema, ¿sí? Englobar, ver a ver qué tiene ese material con su contenido más relevante y poder ubicarlo dentro de las grandes materias que se define el saber humano. Más o menos según la CDD, que serían el de Dewey, ¿sí? Son 10, se dividió en 10, desde el 0 al 10 se ocupa todo. Nosotros ocupamos la CDU, que después vamos a ver la clasificación decimal universal, que es un derivado de lo que sería la clasificación de Dewey allá por 1876 o 67, si no Dewey, y que lo que tiene la particularidad de poder dar unas pautas más específicas dentro del área o la temática en cuestión. Por eso nosotros tomamos ese criterio de trabajar con CEDU. ¿Se entiende? Bueno, el tema es, una vez que ingresa el material, nosotros hacemos lo que sería una lectura técnica del mismo, portada, título, contenidos, colofón, si tiene síntesis, leemos el prólogo, para tratar de identificar lo sustancial que tiene ese material y luego recurrimos a una tabla que va a ser mucho más desarrollada por mis compañeros en las sucesivas charlas, y la ubicamos allí con un número, ¿sí? Que tiene la particularidad de esa asignatura topográfica de estar compuesta por un número, y la librística, que se trata de, con una tabla de Cater, depende del autor, se le va dando dentro de la asignatura, dentro del rótulo, ¿no es cierto?, se le va dando una ubicación especial a este material, donde se lo ve contenido dentro de su temática, ¿sí? Y la otra parte es asentar este número en la parte posterior de atrás, en donde están los sellos especiales, a lápiz, porque el día de mañana podría cambiar la política de clasificación de la biblioteca, entonces es más fácil poder borrar y volver a reclasificar el material. Para poder clasificar el material hay todo un protocolo, ¿sí? Desde entrar, ver el material que tenés en el catálogo, en las fichas, si ya no hay un artículo previamente, alguno de los ejemplares que ya haya sido previamente catalogado, porque si ya lo tenemos es cuestión de agregar el inventario ahí y en el registro electrónico.
Si tienen alguna duda, por favor, después pregunten, porque todavía esto no es lo específico del tema de políticas de clasificación, esto es a grandes rasgos, ¿sí? De ver cómo hacemos la tarea los bibliotecarios para poder definir en dónde colocamos un libro. Bueno, dentro de esta parte, de esta secuencia de operaciones que es la clasificación, independientemente del entorno en donde uno desarrolla este tipo de actividades, independientemente del entorno, hay algunas tareas básicas que siempre se tienen que repetir, pero hay otras que sí están influenciadas por el entorno y que es, por ejemplo, en qué tipo de unidad de información nos encontramos nosotros desempeñando nuestra labor. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo una biblioteca pública, una general, ¿no es cierto?, una popular, a una biblioteca especializada, un centro de información. Y acá es donde entramos nosotros, en específico, a la política de clasificación. El tema hoy es cortito y conciso, así que si por ahí quieren hacer alguna pregunta, adelante, ¿sí? Las unidades de información o las bibliotecas se dirimen, digamos así, entre dos grandes disyuntivas. Una es la precisión y la otra es la exhaustividad. ¿A qué nos referimos con precisión y exhaustividad? Bueno, dentro de una biblioteca, vamos a poner como ejemplo una biblioteca pública, ¿sí? Una biblioteca popular. Nuestro tipo de usuario es una persona común, ¿no es cierto?, un ciudadano que tiene intereses generales, ¿sí?, y que te puede venir a preguntar sobre cualquier tema. Entonces, vas a desarrollar tu colección, vas a desarrollar tu política de adquisición de libros conforme al tipo de usuario que vos tenés. En este caso, el público en general con diversos temas, y entonces, conforme a eso, vas a tener, digámoslo así, un poquito de todo, aunque siempre las bibliotecas tienen desarrollado más un tema que otro. A veces puede ser literatura, puede ser novela, alguna de las ramas, ¿sí?, en particular. Pero se supone de que vas a tener un poquito de todo dentro de tu biblioteca. Ese tipo de desarrollo y ese tipo de política se denominaría exhaustivo cuando nosotros tomamos como decisión tener varios temas desarrollados, ¿verdad? Y dentro de la CDU o dentro de nuestra clasificación son varias las materias en las que van a ir encasillados nuestros respectivos libros. El tipo de desarrollo de colección que tiene mucho que ver con la política que nosotros escojamos, en una biblioteca popular o en una biblioteca pública, sería de este tipo que se lo denomina, no sé si se alcanza a ver acá, ¿sí? No, míralo. ¿Lo miro yo? No, enfocar y mirar ahí. Ah, perfecto. No se ve todavía nada acá en el monitor. Ahí veo, gracias, muchachos, muchachas, todos los presentes. Bueno, esto que está acá sería un desarrollo del tipo horizontal, ¿sí? Un poquito de cada cosa, ¿ven? Cada una de estas, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, significan las distintas ramas del saber. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, optamos por una política del tipo exhaustivo, uno trata de ser lo más abarcativo posible, porque no tenés demasiado material con respecto a un tema. Tenés un poco de todo y conforme a eso tratás de evacuar las consultas de tu usuario. La exhaustividad viene dada también por, dentro del libro vas a tener poquitos temas indizados, ¿sí? Los encabezamientos de materias van a ser pocos, y los números, no muestro este específicamente porque ya van a ver que es otro tema, es más bien largo, pero van a ser cortitos, ¿sí? El tema de la asignatura topográfica es más bien, son números cortos y muy abarcativos.
Esto, nuevamente repito, viene dado por el tipo de unidad de información y por el tipo de usuario al que nosotros prestamos el servicio, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa en una biblioteca especializada o un centro de información. Nosotros vieron que dentro de todo tenemos las distintos tipos de biblioteca. Nosotros estamos desarrollándonos dentro de una biblioteca especializada, específicamente en derecho. Entonces, nuestro tipo de usuario es también una persona, un ciudadano, pero que tiene una especialización en algún área en particular. En nuestro caso, la de derecho, ¿sí? Entonces va a venir con un tema muy específico. Normalmente cuando te piden algo, te suelen pedir que con la máxima rigurosidad vos puedas traer sobre ese tema en el cual esté interesado el usuario. Entonces no podés, sí se puede, pero conviene de tener más bien una política que sea de precisión. Cuando vos tenés, vos optás por la precisión que tiene que ver con la concisión y la exactitud dentro de los temas, ahí sí vas a tener un montón de temas, perdón por la redundancia, pero la lista de encabezamiento va a ser más larga y el número en la asignatura normalmente va a ser mucho más de 3 dígitos, como pueden verlo acá. Este es el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina y se puede notar acá que está clasificado, ¿sí? Y que tiene un número bastante extenso. Esto lo que nos permite hacer es ubicarlo en una posición, digámoslo, estratégica para que nosotros podamos ir directamente con precisión y el mínimo de tiempo a evacuar la consulta de nuestro usuario. Básicamente es el tema que hoy desarrollamos. Fíjense que dentro de una unidad especializada, en este caso muestro una de medicina, pero se pueden imaginar ustedes cómo sería la nuestra especializada en derecho, ¿sí? Ven, acá tenés una política de desarrollo, pero esta vez vertical, en vez de horizontal, es como que tenés mucho sobre un tema. Nosotros tendríamos mucho sobre acá, ven en la parte, en el número 3, que sería la parte de ciencias sociales, ahí tendríamos bastante más desarrollados estos temas, ¿sí? Con respecto a los otros, que en algunos casos, algunas materias ni las tendríamos, y en otros sí. Por ejemplo, en medicina tenemos algo de medicina legal, la parte forense, sociología, metodología de la investigación, pero no es lo más profundo. Lo nuestro es la parte de ciencias sociales, dentro de ciencias sociales, el derecho. Esto evita la dispersión de información y permite ubicar al libro, que en eso se basa la clasificación, poder ubicar tu colección en una forma unívoca dentro de la estantería y dentro de tu catálogo, ¿sí? Que no se te pierda ese libro, sino que uno encuentre la información, inclusive que sea amigable para el usuario. Cuando está bien seleccionado y está en orden temático por CDU, el usuario mismo se puede inclusive hasta autogestionar su propio tema. Hasta acá lo que es la política de clasificación, no sé si quedó alguna duda. Vuelvo a remarcar, nosotros... sí, Mónica. Ustedes mandan los libros solamente con el número de inventario de patrimonio, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, bueno. La biblioteca tiene su inventario. Ahí Mónica hacía la pregunta si en el interior solamente se manda con el sello de inventario. Gracias, Mónica, por la pregunta. Con el sello de inventario de patrimonio, ¿sí? Creo que sí, solamente va con esto y a veces no sé si, ni siquiera sé si va con esto, porque algunos están fuera de inventarios. Entonces, en el interior, sí, cada unidad de información, cada biblioteca va a tener que hacer su propio inventario. Pero, por ejemplo, un libro determinado, sí. Cualquier autor, cualquier título, igual que acá se manda. Ellos Sí. clasifican y catalogan ese libro de manera distinta
o sea, cada uno hace. O, por ejemplo, se ponen todos de acuerdo ustedes, que si tal libro, tal autor, tal título, Bien. van a catalogar que Bien. de la misma manera. Ahí Mónica vuelve a preguntar sobre el tema de cómo se maneja, cuál es la política que ustedes emplean en el interior. ¿Sí? Me pregunta si esto va solo con el número de patrimonio, si cada uno de ustedes inventaría, indica y clasifica conforme a los materiales y los recursos que tengan disponibles allá. Hasta ahora, por favor, si pueden contestar esa pregunta, si quieren contestar al chat o por el WhatsApp, estamos con las líneas abiertas, y acá los muchachos, los operadores, están ávidos de la información, por favor. Y la idea también del curso, lo que yo les comentaba, era poder dialogar entre nosotros y unificar criterios para que el día de mañana esto también sirva cuando uno tenga el sistema integrado de gestión bibliotecaria, puede ser el COA, podamos tener los criterios unidos, parecidos, para que la migración de datos a ustedes les sirva. Este trabajo que nosotros hacemos, ustedes puedan tomarlo y evitemos la duplicación del trabajo. Creo que esta es una de las partes fundamentales que trasciende la capacitación. ¿Sí? ¿Les parece? La asignación la van a terminar formando ellos acorde a su colección. Perfecto. Porque nosotros podemos ser más exhaustivos por tener 5 o 6 ejemplares distintos del mismo tema. Excelente. Eso no. Cuando yo entre al COA, sí. por ejemplo, no me va a aparecer, no sé, un título, dame, no sé qué tenés ahí. El código civil. Un código cualquiera que muere, por ejemplo, tomo 2. Yo puedo ver que hay un ejemplar en Resistencia, un ejemplar en Jack Peña, un ejemplar en... ¿Voy a poder hacer eso teniendo el mismo número de catalogación? Espera que entonces hablamos acá en la cámara. Gracias Alejandro, gracias Moni. Alejandro acotaba de que cada biblioteca va a llevar adelante su política de clasificación conforme a los recursos que tenga y a la cantidad de ejemplares que tenga su desarrollo de colección. Acá por ahí somos muy precisos en cuanto a los números, y por ahí alguno puede inclusive, no sé, molestarse o quejarse porque por ahí es extremadamente largo, pero es debido a la cantidad de ejemplares. Son más de 12.000 ejemplares que tenemos en nuestra colección y gracias a Dios esto va en desarrollo. Entonces, respetando la política anterior, porque cuando nosotros ingresamos siempre, acuérdense que adopten la política que ustedes adopten, después esto va a trascender, ¿sí? O sea, vamos a pasar nosotros y las otras generaciones que vengan a trabajar, si Dios quiere, en la unidad de información, van a poder continuar con este trabajo como un legado o bien reformarlo. Nosotros, con mucho respeto, tomamos la política anterior y en base a eso vamos ajustando a nuestros niveles de requerimiento. Cuando eran pocos los ejemplares, ¿sí? Cuando eran pocos los ejemplares, uno podría poner, por ejemplo, todo lo derecho constitucional en base a 342. Pero ya cuando tenés un alto nivel de precisión, tenés que ser más específico. No estaría, me parece a mí, correcto poner, por ejemplo, historia constitucional, garantías constitucionales, amparo, habeas corpus, todo como 342. 342 no importa, derecho constitucional, constitución argentina, todo. O sea, cuando tenés pocos libros, sí, evitás la dispersión. Porque ¿para qué vas a ser tan específico si tenés 3, 4 libros sobre el tema? Pero cuando tu colección se amplía y eso comienza a ser cada vez más específico, por ejemplo, prácticamente por cada tema que te desarrolla el código, un tratado de proceso civil, ¿sí? El manual de derecho procesal civil, por cada tema ahora tenés un libro prácticamente. Entonces eso necesita tener un lugar dentro de la colección y para poder tener eso, un lugar específico, necesita ser muy preciso y comenzar a colocar todos los signos, las diferentes características que te permite la CDU, dar con mayor especificación un lugar o una temática con el material con que te encuentras. ¿Qué pasa si alguna vez ocurre
raras veces, pero le puede pasar, que un libro tiene múltiples temáticas, ¿no es cierto? Bueno, ahí se hará una lectura y hay que ponerse en el lugar del usuario porque en base a eso uno construye el número de clasificación, ¿sí? En base a los temas que se desarrolla, tenés varios temas, bueno, elegís los que pueden ser más pedidos y cuáles son los más relevantes dentro de la obra. En base a eso vas a clasificar y primero fíjate si ya no tenés clasificado otro material para que ese nuevo material que vos ingreses no te quede disperso en la estantería. Si vas a unificar las colecciones o no, eso ya va a depender de lo que vaya decidiendo cada unidad de información, ¿sí? Pero hay que ponerse en lugar del usuario cómo ellos nos pedirían esa información para traducir ese lenguaje natural a través de, después esto se va a ir desarrollando más específicamente, con las LEM, ¿sí? Que son la lista de encabezamiento de materias. También tenemos los tesauros que van específicamente con un lenguaje técnico, traducimos ese lenguaje natural a un lenguaje técnico que sea unívoco, que evite las sinonimias, ¿sí? Entonces uno no se equivoca tanto al traer el tema, uno es preciso. Y a través de ese nexo, el bibliotecario como gestor de la información puede traer en tiempo y forma el material relevante para el usuario. ¿Está contestada la pregunta? Sí. Sí. ¿Algo más? Sí. Que dice que ellos toman el número de clasificación nuestro y tratan de buscar uno más cercano, similar en la CEU. Ah, perfecto. Bien, Gracias, de Angélica. forma completa para dar lugar en el estante teniendo en cuenta la asignatura que corresponde. Muy bien. Sí, Sí. O sea, le sirve nuestro trabajo, Angélica. Muchas gracias. Estaba comentando el Lale que Angélica dijo que se basa en base a nuestras clasificaciones y que tratan de acercar lo más posible su número de clasificación al que corresponde al nuestro para... exacto, adaptado a su delegación de 10, Angélica. Gracias por el comentario, por la acotación y qué bueno que te sirva el trabajo que día a día con amor vamos llevando adelante cada uno del personal de la biblioteca, ¿sí? ¿Alguna otra consultita, alguna preguntita, algo que haya quedado en el tintero? Hablando de tintero. Exactamente. Acuérdense esto para evitar contaminar, ¿sí? Un frasquito de tinta. Te hago una pregunta, o sea, eso está Sí. todo Sí, están. Sí. eso muy bien, la parte técnica para los bibliotecarios. Todo muy lindo, todo. Muy lindo, todo muy lindo. Sí. Pero Sí. para, digamos, para el usuario, Sí. ¿cómo se puede hacer que el usuario entienda esa parte técnica y diga, bueno, acá en el 343 está el tema que yo... ¿Hay algún sistema, alguna técnica para sistema? que vos Bien. puedas instruir al Perfecto. Bien, Mónica pregunta que estos datos son muy relevantes, ¿sí? Para los que estamos dentro de la parte de procesos técnicos para el bibliotecario. Pero ¿cómo hace el usuario para extraer algo positivo o algo que le sirva a él? Bueno, en primer lugar, para eso está el bibliotecario. Como gestor de la información, nosotros a través de distintos tipos... Claro, no. Un segundito. Dice si es cuando una biblioteca cerrada. A pesar de que puedas tener vos tu política, una biblioteca, estantería cerrada, estantería abierta, de todas formas vos tenés que, al contestar y al interactuar con el usuario, brindarle la posibilidad, si es un usuario asiduo y ya sabe dónde ir a buscar el tema, como es el nuestro, normalmente nuestros usuarios que son muy asiduos a la biblioteca, nuestros habitués, vienen y ya van directo a la estantería, ya saben dónde está proceso penal. ¿Por qué? Porque además de que las primeras veces los guiamos, hicimos una visita guiada y le mostramos al profesional, a nuestro usuario, le decimos, mira, acá puede encontrar el tema relevante, está es el derecho procesal penal, aquí está la señalética, ¿sí? Aparte de eso está la señalética. Muchas veces
no creo que el usuario normal venga a entender que es 347.345.094 L721, porque no tendría por qué entender, digamos, si él no hace una formación. Para eso estamos nosotros, que ese numerito que se le da, que a veces parece engorroso, en realidad es como la dirección, la casita que se le da a cada uno de los ejemplares, ¿sí? Es el domicilio particular que se le da a cada uno de los ejemplares para evitar que se pierdan en las estanterías. Entonces, por eso no puede ser igual una asignatura igual a la otra, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante, ¿sí? Cómo se rompen la asignatura, todo. En lo específico que me preguntó Mónica está interactuar, interrogar al usuario lo suficiente como para saber qué es lo que está necesitando y se lo acompaña. Nosotros acá tenemos, digamos, un término medio, sería un semiabierto, un semicerrado, como ustedes quieran llamarlo. Justamente acá a mi costado está toda la parte de colección de las grandes revistas jurídicas, la ley y el derecho, en donde esto, en vez de estar clasificado en base a CDU, tiene un orden cronológico, ¿sí? Tiene un ordenamiento numérico y cronológico. Desde el primer ejemplar hasta el último lo tenemos. Y las señaléticas correspondientes, a ver si ustedes pueden ver, más o menos aquí, se puede ver, ¿no es cierto?, que en cada uno de esos carteles está especificado qué tomos, qué ejemplares tenemos ahí en ese estante en específico. Y muy bien acomodado, por cierto. Y muy bien acomodado. Gracias, muchachos, que pudieron hacer un excelente trabajo. Realmente. Desinfectamos las hojas, perfecto. Desinfectaron las obras y todo, dice que quedaron pipí cucú. Bueno, algunos, correctamente ordenados. Y también es un deleite poder venir y el usuario que pueda servirse, encontrar, esto permite y habla muy bien de la unidad de información y del personal que trabaja, ¿sí? Porque el cariño que uno le pone a las cosas cuenta, y esto tiene relevancia. Aparte de esto, en las estanterías también tenemos nosotros ubicados, ¿sí?, unos carteles, que seguramente más adelante vamos a desarrollar eso, pero con cada una de las materias y las señaléticas, ¿sí? ¿A qué me refiero con señalética? A eso, al cartelito, ¿sí?, diciendo cuál es la materia, porque hasta ahora nosotros estamos teniendo, si bien estamos haciendo progresivamente en base a la CDU, ¿sí?, todavía lo tenemos organizado en base a las grandes materias, ¿sí? Y referente a eso, inclusive, para que después el personal que se dedica a ordenar los libros pueda ir a ese estante y no a otro, inclusive está puesto con el número de muebles, ¿sí?, el mobiliario, el número de estante, acá en la parte de atrás. Bueno, en este caso dice referencia porque esta colección está, ¿sí? Todo lo que sea material, como los diccionarios jurídicos, atlas, si tenés, los códigos, está como material de referencia. Y hay otra parte en donde nosotros tenemos nuestros libros tesoros, que serían esos incunables. Tenemos las 7 partidas del rey Alfonso y otras obras importantísimas, muy valiosas, otras ediciones que ya no salen más, pero esos ya no se prestan, ¿sí? Está para exposición. El material de referencia, que es esto, que serían los códigos de fondo, ¿sí?, podríamos llamarlo, código civil, código procesal civil y comercial, código penal, lo tenemos en una estantería especial que está justo ubicada cerca del personal que atiende al público. Y como tenemos pocos ejemplares, lo ideal sería que siempre esos libros estén dentro de la estantería y no se presten. Pero hay contadas excepciones, por ejemplo, si piden los magistrados y funcionarios, sobre todo los ministros, se accede al préstamo, pero las custodiamos porque son obras valiosas y no tenemos todavía demasiados ejemplares como para préstamo a domicilio. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué no aclaraste cerrada, abierta y semiabierta?
Bien, Mónica pregunta. Mónica de... Pregunta Mónica, Mónica ¿qué es Torres. abierta, cerrada y semiabierta? Bien. Gracias por la pregunta, Mónica. Cerrada es cerrada. Close. Bueno. Cerrada sería exactamente. Mucha atención y mucho cariño al usuario porque te va a venir a consultar, a pedir, y uno le gestiona el material y se lo entrega en mano, ¿sí? Bueno, semiabierta o semicerrada, como ustedes prefieran llamarlo, sería como nosotros, que alguna parte de la colección no tiene acceso al público. Les dije, por ejemplo, estos libros que son incunables, libros tesoros, no se prestan, ¿sí? Entonces, no están al acceso del profesional, ¿sí? De nuestro usuario en particular. Está en un lugar especial, bajo condiciones de luz y temperatura debidamente ajustadas, como debe ser dentro de una biblioteca, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el otro material, cuando un usuario puede acceder a determinada parte de la colección y a otra parte no, lo podemos llamar semiabierto o semicerrado. Cuando no puede acceder sino más que a través del personal autorizado, que serían los que están allí para la atención, ¿sí? Del servicio de referencia, información, circulación, préstamos, consultas, entonces sería un sistema cerrado. Y un sistema abierto donde uno se autogestiona. Te dicen a dónde está el kit de la cuestión, lo que vos estás necesitando, te dicen, ¿qué necesitas? Ciencias sociales, necesito metodología de la investigación, sí, en aquella estantería, y uno accede y se autogestiona. Lo que sería importante recalcar es que si el usuario saca el material de la estantería, no lo vuelva a colocar. Eso hay que dejarlo, por favor, en alguna parte que patente que se vea, porque sin querer, a veces queriendo hacer un favor, podría llegar a colocar ese ejemplar en otro lugar y ese sería un ejemplar perdido. Entonces, sí se autogestiona, pero él no acomoda las cosas. Acomoda el bibliotecario, el personal que está a cargo de esa área. ¿Se entendió más o menos la diferencia entre abierto, cerrado, semiabierto, semicerrado? Bien. ¿Alguna otra consultita? Interior, exterior. ¿Podemos dar por finalizar? Preguntan si están usando ya el sistema COA en el interior. ¿Todavía no? No, creo que no. Pregunta Mónica si ustedes tienen acceso para cargar o lo utilizan como para ver. Para buscar en los packs. Sí. Quiero Amparo, a ver qué libros de Amparo tienen. Sí. Es bueno eso. Acá preguntó Mónica si en el interior se puede ver el catálogo que tiene la biblioteca, los packs, ¿sí? El catálogo en línea. Yo creo que sí, salvo los que por ahí no tengan lamentablemente acceso a internet, pero cualquier duda será bienvenido y en lo posible lo contestamos. También si ustedes tienen alguna sugerencia, chicos. Que usan el COA pero que no cargan. Perfecto, gracias Angélica. Usan el COA pero no cargan. A través de los PAC, entonces acceden a la información y les sirve el trabajo, como había dicho, ¿sí? Los orientan. Inclusive pueden ver los temas. Cuando se vea más específico el tema del COA, cuando entren en búsqueda avanzada, van a ver que le permite una precisión en cuanto a los resultados que va a arrojar cada vez que ustedes hagan una consulta a la base de datos. Impresionante, por eso, a veces si pueden, colóquense en búsqueda avanzada, ¿sí? Y ponen, por ejemplo, título como frase o autor como frase, ahí desplieguen. Entonces, ahí ustedes pueden, ahí también es una política, no de clasificación, pero sí un criterio de búsqueda, ¿sí? Si uno coloca en el buscador en general, trae exhaustivo, trae de todo, donde nombre alguna palabra atinente a su consulta le va a traer, y por ahí puede que esté dentro de los temas que necesitan, por ahí puede que sea un tema que no tenga tanto que ver. Pero si van a búsqueda avanzada, van a tener mucho más precisión, ¿sí? Cada vez que hagan una consulta. ¿Alguna otra preguntita, sugerencias? Acá dice que ocupan. ¿Ocupan? Exacto.
Saspenia, Castelli. Saspenia, Castelli. Perfecto. Gracias, gracias.